Preciados hermanos, estamos muy contentos porque otra vez estamos reunidos para estudiar este hermoso libro, Daniel, el libro de Daniel. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Y si les gusta, compartan, pongan me gusta y compartan con todos los que necesitan escuchar de la palabra de Dios. El título para hoy día es Del orgullo a la humildad. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias porque en este tu día santo, día de reposo, venimos a estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad y te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo, que bendigas a todas las familias que están viendo este video, que nos bendigas a todos nosotros y especialmente que cuides de nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Miren qué versículo de memoria, Daniel 4:3. Miren lo que dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Está hablando el rey Nabucodonosor, y aquí él claramente dice y enumera cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Inmediatamente después que él reconoce que tiene un Dios poderoso, un Dios sempiterno, un Dios que lo puede hacer todo, miren lo que dice en los versículos 4 y 5. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y él estaba perplejo. Y miren lo que hizo inmediatamente. Daniel 4, 6, 7. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Esta vez sabía el sueño. Esta vez, a diferencia del capítulo 2, él sabía lo que había soñado y les dijo a los expertos: este es mi sueño, pero no pudieron interpretarlo. Y entonces aparece nuestro héroe, Daniel 4:8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el hombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, miren el versículo 9 que dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Solamente había uno. ¿Quién era? Daniel. ¿Y Daniel por qué? Porque en él moraba el espíritu de ¿quién? El espíritu de nuestro Dios. ¡Qué importante! Y entonces le dice: declárame, declárame. Y miren lo que dice el versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Versículos 11 y 12. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde
todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi un árbol, pero que era hermoso, listo para alimentar, para dar sombra, para que sea un árbol provechoso. ¿Qué significaba el árbol? ¿Por qué le mostró un árbol? ¿Qué significaba en tiempos bíblicos el árbol? Miren lo que dice Oseas 14, 5 al 7. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Entonces el árbol representaba a un reino que cobijaba a todos, a un reino próspero que tenía para dar alimento y sombra, igual que el que había visto Nabucodonosor. Pero luego, ¿qué dice? Daniel 4, 13 y 14. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Alguien descendía del cielo. Alguien descendía del cielo, ¿para qué? Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Hay una sentencia, un vigilante viene y dice que este árbol frondoso, árbol hermoso, iba a decaer. Continúa este vigilante, Daniel 4:15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con él el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Ahí está, va a decaer, pero no va a decaer hasta morir. Todavía hay esperanza. El versículo 16, el vigilante continúa diciendo: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¡Qué sueño! Con razón, Nabucodonosor estaba atónito. No sabía qué hacer, pero miren ese sueño. Y todavía el vigilante, miren lo que dice, Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Todo esto va a ocurrir. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué va a suceder todo este proceso de un árbol floreciente a un árbol decaído, pero que todavía tiene esperanza? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Miren lo que dice aquí, que para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El propósito era mostrar que Dios gobierna al ser humano. Dios gobierna al ser humano, y Dios, si nosotros le permitimos, Él puede ayudarnos en nuestra vida. No solamente eso, sino ¿para qué más? Y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces el propósito de esta visión era mostrarle
a Nabucodonosor, quien está guiando su vida. Y ya sabemos cómo era Nabucodonosor. Ya sabemos cómo era Nabucodonosor. Miren lo que dice Daniel 4:30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En vez de glorificar a Dios, ya había conocido a Dios anteriormente por Daniel. Y en vez de glorificar a ese Dios, ¿qué dice él? Yo he hecho todo esto. Estaba pensando solamente en el árbol florido, en el árbol que tenía mucho fruto y sombra. Esto he hecho yo. Orgullo, nada más que yo y solo yo. ¿Por qué es peligroso el orgullo? ¿Por qué es peligroso el orgullo? Miren lo que dice Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son, ¿qué cosa? Pecado. Son pecado. Es que el orgullo produce ese sentimiento de alejarse de Dios. Solo yo y nada más que yo. No mi Dios que me está ayudando. No mi Dios que me va a dar el éxito. Solo yo. Y eso es lo que nos ocurre a veces. Hablamos como Nabucodonosor. Yo he hecho esto. Me he sacrificado. Yo he trabajado duro. He trabajado de la noche a la mañana. He trabajado hasta sudar para conseguir estas cosas, solo yo y nada más que yo. Y nos olvidamos que Dios gobierna el reino de nosotros, que Él nos está guiando. Entonces, cuidado con el orgullo, cuidado con el orgullo. Ahora miren lo que dice el versículo 18, Daniel 4:18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses. ¿De qué calidad? Santos. Solamente tú puedes. Yo sé que tú puedes porque mora en ti, ¿quién? El Espíritu. Él dice de los dioses santos, pero nosotros sabemos cuál Espíritu. Dios, el Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. Le ocurrió lo que pasó con Nabucodonosor, quedó atónito. Y Daniel, ¿por qué será que quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban? ¿Por qué será? Es que él sabía cuál era la interpretación. Y luego miren qué dice. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: ¿qué cosa? Señor mío, el sueño sea para quienes, para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Oh, el sueño que no sea para ti, sea para tus enemigos, porque el sueño no es bueno. Él estaba perplejo como Nabucodonosor, porque él sabía que el sueño no era bueno. Y miren lo que dice el versículo 20 y 22. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra,
tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tú eres tu gobierno, tu reinado. Tú eres el que tiene todo aquí en la tierra. Y luego que, miren lo que dice el versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, con la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. ¿Qué pasaría? Versículo 25, que te echarán de entre los hombres. Imagínense decirle eso al rey. Tú eres, ¿qué cosa? El árbol poderoso. Pero ¿qué va a pasar contigo? Te van a echar. Te van a echar. ¿Y cómo más? Y como las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que los da a quien Él quiera. ¿Cuál era el propósito de esta visión? ¿Cuál era el propósito de este sueño? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Por qué hasta que reconozcas? ¿Por qué hasta que reconozcas? Es que él decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Aunque había conocido antes a Dios, Daniel le había mostrado cuál es el verdadero Dios, todavía tenía eso que yo, nada más que yo. No, tienes que reconocer que Dios es el que te ayuda. Y mis hermanos, esa es la pura realidad de la vida. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es el que gobierna nuestra vida. Él es el que gobierna nuestra vida. Y si nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida, Él va a hacer con nosotros así el querer como Él hacer de acuerdo a su propia voluntad. Ese era el propósito y miren lo que pasó luego. Daniel 4, 26 y 27. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Qué tiene que hacer rey? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenía que hacer el rey? Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. En primer lugar, hay que arrepentirse. Redime tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos. Haz eso. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Reconoce que el cielo gobierna y arrepiente. Pero ya vimos antes, ¿qué es lo que decía él? El versículo 30, ¿qué dijo? El rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Después que vio el sueño, después que Daniel le mostró qué es lo que estaba pasando y qué es lo que iba a pasar, y después que él le dijo, arrepiéntete, arrepiéntete, tal vez eso te va a ayudar, ¿qué hace él? No, aquí quien gobierna soy yo. Yo y nada más que yo. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y ni bien terminó de decir eso, ni bien terminó de hablar estas palabras, miren qué sucede. El versículo 31 y 32, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Qué tremendo, qué tremendo. De orgullo a el reino ha sido quitado de ti. ¿Quién gobierna? Dios. Dios es el que gobierna. Y luego ¿qué? Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serán tu habitación, y como los bueyes se apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 tiempos pasarán sobre ti. Esa era la sentencia. Y la pregunta es, ¿tenemos que sufrir siempre eso? Tenemos que pasar por esta mala experiencia para estar bien con Dios. ¿O podemos evitar esto? ¿O podemos evitar estas situaciones? Ya Daniel le había dicho, arrepiéntete. Si te arrepientes, va a ir todo bien. Y miren lo que dice aquí Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Podemos evitar este problema? ¿Podemos evitar los problemas? Claro que sí. Arrepiéntete, arrepiéntanse. Y reconozcan que Dios gobierna sus vidas. Eso es lo que dice nuestro Dios. Miren lo que dice Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado, ¿qué cosa? Hacerles. ¿Se puede cambiar esto? Sí, se puede cambiar. Se puede cambiar si solamente obedecemos el mandato que dice arrepiéntete. Reconoce a Dios, arrepiéntete. Y miren lo que continúa este versículo. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y le recalca otra vez el propósito. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de ¿qué? De los hombres. Y miren lo que dijo Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Qué habían dicho estos vigilantes? ¿Qué habían dicho acerca del propósito? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Si tú reconoces, hasta que reconozcas este propósito, hasta que se te cumpla en ti ese propósito de la visión, vas a tener, ¿qué cosa? Problemas. Y si reconoces que Dios gobierna sobre ti, va a ser diferente. Pero ahora lo que estás diciendo, ¿qué es? Oh,
yo, nada más que yo. Deja de hacer eso, hasta que dejes de hacer eso. Entonces, el Altísimo gobierna la vida del ser humano. Y miren lo que dice Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos ¿a quién? Al cielo. Ya no hay solución. Ya has caído a lo bajo, ya estás en una situación triste. Y como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué? Yo no merezco esto. En la casa de mi padre hay muchas cosas hermosas. Yo no merezco esto, hasta que alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue, ¿qué cosa? De vuelta. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero volver a ti, quiero volver a ser hijo tuyo, quiero reconocerte como mi Salvador personal, todo cambia, todo cambia. El propósito de Dios se cumple en nuestra vida hasta que la razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El propósito era ese, vuelve. Estás muy orgulloso, estás muy dependiendo de ti, estás dependiendo de ti continuamente. Tú tienes que cambiar. Reconoce que quien guía tu vida, quien te ha dado las fuerzas para conseguir tu poder, reconoce que quien te ha dado todo lo que tienes es tu Dios y tienes que reconocer eso. Hasta que no reconozcas eso, vas a estar en problemas, vas a estar en conflictos. Pero cuando si lo haces eso, entonces puedes decir, oh Dios, tú, nada más que tú, eres el que gobierna mi vida. Como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en qué? En mí. Hasta ese punto es como nosotros debemos reconocer quién gobierna nuestras vidas, quién está guiando nuestras vidas. Y miren lo que dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere. Dios quiere que nosotros estemos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan al conocimiento de quién, de que Jesucristo puede gobernar nuestras vidas. Y 2 Pedro 3:9 lo recalca y dice, el Señor no retarda su promesa según algunos lo detienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros. ¿Por qué Él es paciente para nosotros? Porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Puede hacer algo Dios para que finalmente nosotros reconozcamos que Él es nuestro Salvador? Oh, mis queridos hermanos, qué hermosa historia de Daniel, de Nabucodonosor, que al final reconoció, solo tú eres el que gobierna. Oh, mis hermanos, Dios quiere que eso mismo hagamos nosotros. Dios, yo quiero que gobiernes mi vida. Ojalá Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.